Ya estos años, 1940, 1950. Ahí está. A ver, ¿cómo definimos el neoindigenismo propio? A ver, una prolongación del indigenismo que vimos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de Ciro Alegría y hablamos de el mundo de Sancho y Agel, ¿no? Ahora, hay algunas diferencias, ¿no? Para poder destacar, ¿no? Por ejemplo, en el neoindigenismo se emplean las técnicas de vanguardia en el relato, ¿no? Por ejemplo, los diversos narradores, el uso del flashback, ¿no? En cambio, en el indigenismo más predomina lo que es las técnicas de realismo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el mundo de Sancho Viajero, ¿no? Narrador, tercera persona, omnisciente. Tiempo, lineal. Descripciones detalladas de personajes y el espacio, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia en el plano formal. Otra diferencia, por ejemplo, a ver, acá los neoindigenistas usan esta técnica que lo vimos en el tema del boom latinoamericano, el uso del realismo mágico o lo real maravilloso, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica? Recordando, porque es algo que ya lo hemos visto. Fusiona los elementos cotidianos con los elementos míticos, los elementos sobrenaturales. Ante los ojos de los personajes, estas cosas que parecen pues algo fantásticas, ¿no? Extrañas, los personajes lo toman como algo normal. En cambio, para nosotros como lectores, nos sorprendemos, ¿no? Nos maravillamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la novela de José María Heredas, En los ríos profundos, este juguete, ¿no? Este trompito que se llama el Zumbay, ¿no? Hay un momento en la historia en que está jugando Ernesto con compañeros del colegio en el internado de Abancay, y Ernesto le da a este trompo una connotación mágica, ¿no? Ernesto, a través de este trompo, de este Zumbay, puede comunicarse con su padre, ¿no? Que se encuentra lejos, ¿no? Puede verlo a través del trompo, puede escucharlo también. ¿Te das cuenta? Ahora tú te preguntarás, obviamente bajo tu mentalidad occidental, ¿no? Profe, ¿cómo puede hacer eso, profe? ¿Cómo va a verlo ahí en el trompo, profe? No, una cosa que es imposible, profe. No puede ser. Pero él sí lo ve, pues. Ahí está, ¿no? Lo real maravilloso, el realismo mágico. Ahora, profe, ¿y en el mundo de Sánchez Ajeno encontramos el realismo mágico o real maravilloso? No hemos encontrado. Esto lo vemos incluso, ¿no? Cuando en la última parte de la novela, cuando Benito Castro asume la alcaldía de Rumi, él habla, ¿no? Los comuneros le hablan, ¿no? De la mujer peluda, ¿no? La bruja peluda que vivía en la laguna, ¿no? Sí. Y nunca aparece, ¿no? Solo se habla nomás. O el Chacho, ¿no? El Chacho no aparece como personaje, solo se habla nomás, ¿no? Pero no aparece. No ocurre nada sobrenatural, nada extraño. Es más, podemos decir que incluso Ciro Alegría, a través del narrador, como que tiene una mirada distante, ¿no? Y hasta podemos decir que crítica, ¿no? Porque eso del Chacho, eso de la bruja peluda, más bien son como una especie de estorbo, ¿no? Que impide más bien que la comunidad progrese, ¿no? Entonces te das cuenta, es otra mirada, es otra mirada. Profe, siga, sigamos por acá. Acá, otra diferencia, mira, se amplía la problemática social. La semana pasada, cuando hablamos del mundo de Sancho y Ajeno, mencionamos que el indio lucha contra el hacendado, contra el gamonal, contra el terrateniente. El sistema económico que analiza Mariátegui del Perú de estos primeros años, ¿no? Señala Mariátegui, es un país, el Perú, semi-feudal, ¿no? Obviamente que el Perú de los años 20 no es igual a este Perú de los años 40, los años 50 hacia adelante. Lo que ocurre es que ya empieza a entrar el capitalismo, ¿no? Con mucha fuerza aquí al Perú, y obviamente pues sobre todo empresas extranjeras. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en que gana Estados Unidos y sus aliados, dependemos mucho del capital norteamericano, ¿no? Entonces, profe, acá entonces la problemática social y económica también cambia. Claro, pues. El indio ya no se enfrenta al gamonal, porque el gamonal, ¿qué representa? Un sistema económico feudal, pues.
cambio, cuando llegan empresas, llega la burguesía, ¿no? Ya estamos hablando pues de capitalismo, y no es lo mismo, pues. No es igual. Entonces, el problema se torna más complejo para el indio, claro. Llega por ejemplo, ¿no? Una compañía minera, ¿no? A las tierras de una comunidad. La minera le dice a los comuneros: ¿saben qué, señores? Váyanse porque acá vamos a explorar, vamos a sacar mineral. Ahí se está originando un conflicto social, pues, un problema, ¿no? Imagínate, esa gente tiene su laguna, llega la minera, le va a contaminar su laguna, se la va a vaciar, se la va a dejar seca. ¿Te das cuenta? La gente, obviamente, ¿qué pasa ante esta situación? Reclama, ¿no? Esto que te menciono aparece en una novela de Manuel Escorza, un escritor neoindigenista, de repente de haber escuchado. Se llama Redoble por Rancas, esa novela, ¿no? Ahí está. Obviamente Escorza no lo vamos a ver en nuestro ciclo, ¿no? Nosotros llegamos hasta Arguedas, Tomás. Ahora, ¿por qué Arguedas, profe? Porque Arguedas tiene una particularidad. Bueno, hay un Arguedas que es indigenista y hay un Arguedas que es neoindigenista. O sea, que hay obras de Arguedas que están dentro de la primera etapa y hay un Arguedas que está dentro de este contexto. ¿Cuáles son las obras, profe, que es el de Arguedas indigenista? Está su libro de cuentos, Agua, ¿no? Agua Fiesta, está Yaguar Fiesta también, ¿no? Yaguar Fiesta, ese dentro de lo que es indigenismo. Y dentro del indigenismo tenemos ahí, por ejemplo, Los Ríos Profundos, tenemos Todas las Sangres, y por ahí también El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? Ahora, Arguedas es un escritor andahuaylino, nacido hacia 1911, fallecido en Lima en 1969, ¿ya? Profe, ¿qué podemos decir de José María Arguedas? Arguedas utiliza muchos elementos de su vida en su obra, ¿no? Por ejemplo, este chico, el personaje que aparece acá, de Ernesto, es la proyección de Arguedas. Es como, no sé si esto lo han visto en psicología, este es su alter ego, ¿no? Su proyección, ¿no? Claro. El papá de Ernesto es abogado. En la vida real, el papá de José María Arguedas también era abogado y con él viajó bastante por los diferentes pueblos de la zona sur. Arguedas retrata mucho a niños de la zona sur, a diferencia de Alegría, que es en la zona norte, y Escorza, el autor que te he mencionado ahora, de Redoble por Rancas, en la zona centro, ¿no? En la zona centro, ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué más, profe? José María Arguedas nos muestra una visión interna del indio, endógena, ¿no? A diferencia de Cielo Alegría, que nos mostraba solamente un indio desde un punto de vista externo, ¿no? Ahora, ¿cómo logra ese efecto, profe? ¿Cómo es que Arguedas llega a describir la interioridad del indio? Es que se mete a su psicología del indio, su cosmovisión. Profe, pero eso es difícil. ¿Cómo logra eso? A través del realismo mágico. Ahorita te he mencionado, por ejemplo, el caso de Zumbai, ¿no? Entonces entra en la psicología del indio, su cosmovisión, en su forma de ver el mundo, porque tú sabes que el hombre andino, a diferencia del hombre occidental, tiene una manera particular y diferente de ver cosas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la cosmovisión. Ahora, otra cosa también es, por ejemplo, que Ciro Alegría utiliza el castellano en su texto, ¿no? Cuando los indios, ¿no?, hablan en la novela, por ejemplo, que vimos de Mundo de Sánchez Ajeno, los indios hablan en castellano, se expresan en castellano. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando vimos el discurso que hace Benito Castro y lo leímos en castellano, pero un castellano rudimentario, así medio rústico, regionalista, pero es castellano. Arguedas, en cambio, utiliza quechua, y que utilice ya el quechua, obviamente de la lengua nativa del indio, y es un acercamiento, es un paso más, porque te estás acercando ya a la esencia, ¿no?, del hombre andino, precisamente. ¿Te das cuenta? Que Arguedas usa el quechua, usa, por ejemplo, ahí en Los Ríos Profundos, usa jarapis, yarabíes, ¿no? Claro, usa la sintaxis. Ahí está. ¿Qué más, profe? ¿Qué más podemos decir de Arguedas? Arguedas, de formación antropólogo y escritor, obviamente, ¿no? Estudió en la Universidad de San Marcos.
Arguedas buscó la integración nacional, ¿no? Un país de todas las sangres, ¿no? Donde estuviera lo andino, lo costeño, y de repente por ahí manifestaciones extranjeras también. Pero el detalle está que Arguedas, si bien es cierto, busca la integración nacional, dice que nuestra raíz, lo que nos identifica como país a nosotros, es nuestra raíz andina. Bueno, esa debe ser la raíz andina. Y debe ser uno de los pocos escritores peruanos que busca eso en sus novelas, ¿no? En sus textos. Me parece que sí, debe ser uno de los pocos, o quizás el único, ¿no? Ahí está, Arguedas. Entonces, profe, Arguedas, ¿qué es lo que dice? La raíz tiene que ser andina, pues, nuestra raíz cultural, nuestra identidad, ¿no? Sino que a veces nosotros los peruanos negamos esa identidad. Más hacemos prevalecer otras manifestaciones, ¿no? Extranjeras sobre todo, ¿no? O predomina en nuestro caso el otro elemento cultural, ¿no? Lo español, ¿no? Revaloramos mucho el español, ¿no? Pero ¿y lo andino? Lo negamos, lo rechazamos, ¿no? Hasta nos avergonzamos de eso. Y eso no puede ser, ¿no? La mayoría de peruanos somos sujetos a veces desarraigados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos quechua, por ejemplo? Yo me incluyo también. Pero usted no sabe quechua. ¿O la justa es español? Pero debemos saber quechua. Debemos revalorar lo nuestro, ¿verdad? Bueno, pero siga. A ver, sigamos por acá. A ver. Acá tenemos entonces los ríos profundos. A ver, algunas características que hay que señalar acá. Mira, esta es una novela publicada hacia el año 58. Es una novela, está estructurada en 11 capítulos. Hay dos narradores, ¿no? Dos narradores. El narrador, que es Ernesto, y un narrador externo, ¿no? Y eso de alguna manera ya rompe con el esquema de la novela tradicional, pues, ¿no? Claro, hasta dos narradores ya hay un elemento vanguardista. Claro. ¿Qué más, profe? El lenguaje poético. Bastante lírico Arguedas en su lenguaje, ¿no? Lo real maravilloso que ya hemos mencionado por acá. El animismo, ¿no? La naturaleza se presenta con rasgos humanos, ¿no? Es que lo que pasa es que el hombre andino tiene una cercanía, una relación muy intensa, ¿no? Con la naturaleza. El hombre andino respeta las montañas, Apus, los ríos, las lagunas, la Pachamama, la tierra. Entonces, entre el hombre andino hay una cercanía importante, ¿no? Con los elementos de la naturaleza, los animalitos también, ¿no? Claro, el cóndor, el puma, claro, hay una cercanía. Cosa que no ocurre con el hombre occidental. El hombre occidental, más bien al contrario, depreda la naturaleza, destruye el medio ambiente, hace lo que quiere con el entorno natural. Pensemos nomás, por ejemplo, en el río Rímac. El río Rímac es un río de desagüe, ¿no? Es una cochinada, ¿es? ¿Es verdad, sí o no? Sí. ¿Y eso quién lo ha depredado? El hombre occidental. ¿Se das cuenta? Entonces, tú vas, por ejemplo, a los ríos que hay en la sierra. Ahora, obviamente que en la sierra hay ciudades donde hay concentración poblacional, pero yo me refiero a ríos un poco más distantes, ¿no? Donde hay comunidades y hay que ver cómo son esos ríos, ¿no? Aguas cristalinas, ¿no? El hombre andino cuida de su entorno, mejor. Ahí está. Bueno, siga, profe, por acá. Sigamos. Incorpora yarabíes, huaynos, la música, el folclore, la sintaxis quechua que ya hemos mencionado. La historia se desarrolla en escenarios de la zona sur, pero sobre todo en la ciudad de Abancay. Ahí es donde básicamente transcurre casi todo el internado de Abancay, transcurre todo el desarrollo de la historia. Y el tema sería el conflicto, ¿no? El conflicto cultural entre el mundo andino y el mundo occidental, ¿ya? Vamos a hacer referencia entonces al desarrollo de la historia. Hay un detalle con respecto a los ríos profundos, Pablo. ¿Cuál es el detalle, profe? El detalle es que esta novela está contada en base a las experiencias que vive Ernesto, ¿no? En el internado de Abancay, ¿no? En otros lugares, ¿no? Entonces, la historia, y eso mencionan algunos críticos de la novela, como que no está bien hilada, no está bien engranada, ¿no? Como sí ocurrió, por ejemplo, con la otra novela que vimos la semana pasada, que fue El mundo de Sancho y Bajenta.
Entonces la novela se estructura en base a las experiencias que vive Ernesto en los diferentes lugares y las cosas o anécdotas que le han sucedido, ¿no? Entonces, en un primer momento, Ernesto llega con su padre a la ciudad del Cusco y el plan del papá de Ernesto es pedirle ayuda a un pariente que ellos tienen, un tipo que es un hacendado que tiene un apodo que le llaman el viejo, ¿no? Entonces, el plan del papá es establecerse en el Cusco. Ahora, lo que pasa con ellos es que ellos paran viajando de aquí por allá. Entonces, la idea es que Ernesto ya vaya al colegio y se establezcan en un solo sitio. Ahora, el señor quiere pedirle ayuda a este pariente que es este hacendado, lo cual no le provoca mucha gracia que digamos, ¿no? Porque sabe cómo es este hacendado, como todos los hacendados que ya hemos mencionado, un tipo malagracia, un tipo que la gente le teme, ¿no? Es más, ¿no? Cuando llega Ernesto con su padre al Cusco, a la casa de este hombre que le llaman el viejo lo recibe así como que dice, bueno, pues tengo que recibirte, no me queda de otro. El cuarto que le da, un cuarto todo cochino, mal iluminado, ¿no? Con las juntas, un par de palabras que cruzan con ellos. Entonces eso como que al papá de Ernesto lo indigna y le fastidia un poco, ¿no? Bueno, que con él se meta, ¿no? Pero con su hijo, que choque también, no puede ser. Así que decide Ernesto, su papá con Ernesto deciden no pasar mucho tiempo en la casa de este hombre. Es más, deciden esa noche no pasar en la casa del viejo. Salen de la casa y empiezan a recorrer las calles del Cusco. Y se van a pasear por ahí hasta que sea la mañana del día siguiente y se puedan ir. Ahora, ese viejo es un tipo cosa seria, Juan, de verdad que sí. Dice que un día le salió una sobreproducción de fruta, de cosecha, y este hombre pues ya había sacado su ganancia, ya, ¿no? Le había quedado un sobrante. Y en vez de repartirlo pues entre los indios, en la obra, en la guerra se llaman a los indios que trabajan gratis en las haciendas, y creo que ya habíamos hablado de eso la vez pasada. Los colonos, ¿quiénes eran? Los indios que trabajaban gratis en las haciendas, ¿no? Creo que ya habíamos hecho referencia a eso. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de repartir esa fruta, ese excedente, el hombre prefirió que esa fruta se pudriera en el almacén. 1000 veces prefería que se pudriera ahí a tener que repartirla ahí con los que le habían ayudado ahí a sacar su ganancia, con los indios. Bueno, ¿qué pasó después, profe? Resulta que Ernesto con su padre empiezan a recorrer las calles del Cusco y ahí se dan unas cosas bien curiosas, unos sucesos bien curiosos. Por ejemplo, hay un momento en que Ernesto está caminando con su papá y pasan por un muro incaico. Y Ernesto como que siente que el muro le habla, escucha voces. Él muy preocupado dice, papá, estoy escuchando voces que vienen de este mundo. ¿Qué es eso, papá? Y dice, lo que pasa, hijito, es que está escuchando las voces de aquellos señores incas que antes habitaban acá. ¿Y ahora quién vive? ¿No? Acá. ¿Y siguen viviendo los incas acá? No, ya no, ya. Ellos ya no viven ahí. Mira, si te das cuenta, arriba mira, que hay balcones coloniales, ¿no? O sea, ¿quiénes están viviendo ahora? Los descendientes de los españoles están ahí. Ellos son los que están viviendo ahora. Entonces, ahí cuando Ernesto escucha estas voces, ¿no? Incaicas, ¿no? En su ser, ¿qué está viendo ahí? Hay una identificación con él. ¿Identificación de él con quién? Con el mundo andino. ¿Te das cuenta? Luego hay un momento en que suena la campana María Angola, una campana que está en la Catedral del Cusco, que según cuenta la tradición fue hecha con oro incaico, pero la fabricaron artesanos españoles, ¿no? Se escucha la campana y Ernesto dice que como que se traslada a esas comunidades, a esos pueblos, donde él viajaba con su papá y donde él fue muy feliz, Ernesto, eso es lo que cuenta, ¿no? La gente lo recibía con mucho cariño. Los comuneros, los hijos de los comuneros lo trataban como un hermanito, los comuneros lo trataban como si fuera un hijo más, ¿no? Y él era ahí contento, estaba feliz de la vida, ¿no? El momento más triste del viaje, ¿cuál era, profe? Cuando tenían que irse. Y lo despedían entre grandes muestras de afecto y de mucha pena. Voy a leerles algunos de estos cantos que le entonaban a Ernesto a manera de despedida. El único detalle, jóvenes, es que está en quechua. ¿Se los leo igual o no? Sí. Pero está la traducción también. Sí. Así que leo lo que está en quechua y luego lo traduzco. ¿Ya? A ver, mira. Ahí está. Escuchen, ¿ya? Dice así. Disculpen, de repente hay alguien que sabe quechua acá. Disculpen por cómo voy a expresarme.
de repente por ahí no estoy pronunciando bien las palabras. A veces eso ocurre cuando uno quiere aprender o leer lengua no es la suya, ¿no? Escuchen, a ver. Dice: ay guarmaya y guarma, yuyaykunki, hatun yurak orko, kutikaichimunki, abrapi pukio, pampapi pukio, yanka atak yakunyangma, akuyachay kutimaimunchu, rapruchaykipi apaikamunki, riti orko, hatun riti orko, yanka atak nangimpi riti wak, yang atak waira, nangimpi kokchayputkiman, nangimpi tuning kichu, ay warma yan warma, putikay puni. Creo que más o menos algo. Profe, ahora sí la traducción, profe. A ver, escucha, a español. Dice: ese eran los cantos que le entonaban las mujeres cuando Ernesto se iba con su papá, a manera de despedida. No te olvides, mi pequeño, no te olvides. Cerro Blanco, hazlo volver, ¿no? Cerro Blanco, ¿no? O sea, está hablando a una ida al cerro, al apu, ¿no? Le está dando un rasgo animista. Ahí está el elemento animista. Cerro Blanco, hazlo volver. Agua de la montaña, manantial de la pampa, que nunca muera de sed. Halcón, cárgalo en tus alas y hazlo volver. Inmensa nieve, padre de la nieve, no lo hieras en el camino. Mal viento, no lo toques. Lluvia de tormenta, no lo alcances. No, precipicio atroz, precipicio, no lo sorprendas. Hijo mío, ha de volver, ha de volver. ¿No? Le está hablando de los elementos de la naturaleza para que cuiden de él, ¿no? Que la tormenta, la lluvia, la nieve, ¿no? Que un halcón menciona, ¿no? Que lo sabe, ¿no? Lo trasladan. Si se encuentra en peligro, que vuelva acá, ¿no? Donde él ha sido recibido con cariño. ¿Pero qué diferencia, pobres? Me pongo a pensar, ¿qué diferencia, no? Llega a la casa de este pariente, de su papá, un cuarto mal iluminado, todo cochino, y la gente de estas comunidades, ¿no? Pobre, gente pobre, humilde, lo trataba con más cariño, le daba más calor humano, pobres. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia, pobres. Esa es la diferencia. ¿Ah? No quiero seguir andando más porque seguramente me voy a molestar, seguramente. Profe, sigamos. Como el plan del Cusco falló, entonces el papá, ¿qué hizo? Se fue con Ernesto a Bancay. Y ahí establecieron un consultorio, o el papá estableció un consultorio jurídico, esperando que llegaran los clientes, pero no llegaban los clientes, no llegaban los clientes. Y Ernesto tenía que ir al colegio. Entonces hay un momento en que Ernesto iba al colegio, pero luego volvía a ver a su papá, ¿no? En consultorio. Una tarde regresa de clases y ya Ernesto ya estaba en el internado de Bancay. Va a ver a su papá en este consultorio y encuentra un cliente. Tú pensarás, profe, qué bueno, o sea, el señor tenía trabajo. Claro, pero había un detalle. Dice que se pudo tomar el papá con este señor, era un comunero que venía de un lugar bien lejano, y el papá de Ernesto estaba llorando, estaba triste, ¿no? Se levanta el señor, el comunero, que está tomando unas chelitas con el papá, incluso le sirvió un traguito a Ernesto para que partiera con ellos, y en ese momento le dice: hijito, tu papá nos va a servir, pero un montón, nos va a ayudar, pero acá nos va a ayudar. Mira, nos vamos a llevar a tu papá a la comunidad allá en mi pueblo, porque ahí tenemos un problema de tierra con un hacendado. Tu papá nos va a defender, pero vamos a ver, con tu papá nos vamos para adelante, nos vamos para arriba. ¿Ah? Él nos va a ayudar. Y vas a ver que a ese hacendado le ganamos, sí o sí. Y más bien para las vacaciones te esperamos, para que vayas allá, montes a caballo, comas frutas. Y bueno, a Ernesto eso le importaba, pues, no le importaba, pues, lo que le importaba es que se iba a separar, pues, de su papá, ¿no? Y por más que el Señor le estaba adorando un poco la píldora, ¿no? Al final eso no lo entristecía, ¿no? Y bueno, pero ¿qué vas a hacer? Tienes que trabajar y el Señor tiene que ir. Y ahí es donde comienza el drama para Ernesto, de alguna manera, ¿no? Ahí está el meollo de la historia. Porque ya acompañamos al personaje de este muchacho, lo que vive en el internado de Abancay. Es un internado religioso. Ahora, tú sabes que un internado, imagínate, un internado puede ser feo, no estar con los tuyos, con tu familia, estar ahí con desconocidos. Peor aún, con desconocidos que te hacen un poco la vida
posible, ¿no? Sabes que en un colegio, si así nomás a veces nosotros los profes, cuando estamos con los alumnos, la pasamos a veces mal. Imagínate entre los mismos compañeritos, ¿no? En un colegio. Y en un colegio que es un internado. ¿Sabes? Que en un colegio siempre hay ahí los alumnos que, como quien dice, son los más ahí, vamos a poner así, los cabecillas, los abusivos, los prepotentes, ¿no? Y acá en este colegio habían alumnos así, ¿no? Estaba el Lleras, el Añuco, ¿no? Alumnos ahí así malcriados, ¿no? Faltosos, prepotentes, y estos abusaban de los alumnos débiles, ¿no? Había un chiquito que venía de una comunidad lejana, un chiquito que se apellidaba Palacios, de una comunidad así, híjole, niñecito. Y a este chiquito lo abusaban de él, lo horneaban, le pegaban, ¿no? La pasaba mal. Profe, con Ernesto no pasaba nada, ¿no? Porque Ernesto no era indio, Ernesto era mestizo, ¿no? Blanco indio era así, ¿no? Mestizo, vamos a ponerlo así, Ernesto. Con él lo chocaba. Y no es casualidad que estos hijos, ¿no? de estos muchachos eran hijos de hacendados, precisamente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Arguedas de pasadita, ¿qué es lo que está haciendo? Está describiendo qué cosa, el abuso. Estos hijos de hacendados que abusan de quién, del indio, que es hijo de quién, comunero, indiecito, pobre. ¿Te das cuenta? Esta situación de violencia que los mismos alumnos vivían era patrocinada por el mismo director, un cura que era el que estaba a cargo de este colegio, un cura de apellido Linares, cura Linares. Dice que este cura era muy patriota, dice que hacía que los chicos se pelearan entre sí simulando la guerra con Chile. Y como era el cura muy patriota y muy idiota también, ponía a los alumnos grandazos en el bando de los peruanos y a los alumnos chiquititos en el bando de los chilenos. Y quería que, ¿no? La idiota del cura, ¿no? Quería que ganaran los peruanos y le decían, vayan y pegan a los chilenos. Y tú ya sabes, pues, joven, tú le das carta abierta, ¿no? A un grupo de palomías, van a cometer excesos, joven. Te agarran a patones, a puñetazos, ¿no? Le dan duro. Le daban duro, como dice la gente. ¿Te das cuenta? O sea, violencia institucionalizada. Y eso Ernesto fue de chocado, Ernesto que venía de un ambiente así sano, tranquilo, imagínate. Profe, ¿qué más? Violencia también de tipo sexual, también joven. Ahí está. Mira. Lo que menciona la señorita, pues. La señorita mencionaba el tema de la OPA Marcelina. ¿Quién es la OPA Marcelina? Una mujer que trabajaba como criada en este colegio, ¿no? Esa mujer era demente, ¿no? Y en las noches los alumnos grandes de cuarto, de quinto, se llevaban a la OPA, a los baños, y en la noche abusaban de ella. Pero los grandes, los chiquitos no se metían ahí. Ernesto, cuando entra a este colegio, tendría tercero, segundo, tercero, considerado pequeño, pues, ¿no? Los de cuarto y quinto eran bandidos, se la llevaban ahí a esta mujer, ¿no? Algunos mencionaban que a veces la OPA se metía al cuarto del cura también, al cuarto de los hermanos que vivían ahí, el padre de Linares, ahí también se metía también, imagínate, ¿no? Y que a veces me dicen el profe, no hable mal de la religión. No, pero es verdad. Uno no habla mal, sino habla lo que... Sí, lo que hay, sino que a veces choco a veces con ciertas creencias y después se la agarran con uno y se profe es el diablo. Y uno estaba diciendo lo que... Es más, creo que un periodista destapó no sé qué cosa hace unas semanas de unos curas ahí que metían la mano a los chicos, ¿no? Los hacían calatearse para agarrarlos, ¿no? Oye. ¿Te das cuenta? Pura pedófilos también que hay. Entonces, yo no invento nada, esa es la realidad. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Siga, profe. Sigamos. Bueno, ¿qué más, profe? Hay momentos también que Arguedas añade también este tema del discurso social, ¿no? Hay una revuelta, hay una pequeña rebelión, un grupo de mujeres que le llamaban las chicheras. Las chicheras eran las encargadas de servir en las cantinas, ¿no? El trago, la chicha, en los bares de Abancay. Y hay un momento en que las autoridades del pueblo, los comerciantes del pueblo, monopolizan la sal, no querían venderle la sal a los pobres, estaban especulando con el precio para venderlo a un precio más alto a quien pagara más.
Entonces este grupo de mujeres liderado por una señora que era chichera también, llamada doña Felipa, va y saca la sal que la tenían ahí retenida y empiezan a repartirlas a los pobres, ¿no? Esta situación trajo como consecuencia lo siguiente: Ernesto también participó ahí repartiendo la sal. ¿Qué pasó? Que las autoridades del pueblo llamaron al ejército para que primero los pobres estos, los indios, devolvieran la sal, y segundo para darles un escarmiento. Cuando mencionaban las palabras escarmiento por esta zona, golpe, la gente temblaba, joven. Acuérdate del mundo de Sancho y Eugenio, ¿no? La gente tenía miedo, ¿no? Llegaba el ejército y guarda. Entonces el ejército castiga a las chicheras, pero no las matan, pero sí las humillan frente a sus hijos, sus hermanos, sus esposos. Las hicieron bajarles el calzón a las chicheras y a cada una de ellas las golpearon con palos, empezaron a pegar. Es más, algunos soldados abusivos les pusieron ahí caca de vaca, ¿no?, en la boca a alguna chichera brava, ¿no? Decían, oye, no me des de comer a tu mamá, y el soldadito le decía, la chichera se ponía brava, pues, bueno. Ya, bueno, las dejaron ahí. Pero a quien querían agarrar era a doña Felipa, la cabecilla, ¿no? Pero no la lograron capturar, porque ahí si la agarraban a ella sí le iban a dar más que simples golpes o más que una simple humillación, ¿no? A ella que querían ya bajarse la joven, ¿no? Bueno, Ernesto también participó en el tema de la sal. El cura Linares, cuando se enteró de esta situación, lo castigó, lo golpeó a Ernesto y le dijo pues que no hiciera eso nunca más. El cura luego, para poner un poco paños fríos al asunto, fue a las haciendas donde estaban estos indios, y cada vez que los indios veían al cura, tan manipulados estaban por la religión que lloraban. Lo veían al cura, cuando una vez que lo veían así serio, molesto, se asustaban. Los indios lloraban. Lo tenían manipulados esta gente. Y el cura le decía, ¿no? ¿Ustedes no tenían que robar? ¿Por qué tenían que robar? Robar es malo, ¿no? Si ustedes tenían necesidades de pedir algo, se pide y se da. Así es. Claro. Bueno, al final, ¿qué pasó, profe? Bueno, al final de la novela, ya para entrar ya en la última parte, hay una peste muy grande en la ciudad de Abancay, ¿no? Hay un momento también en que se da el tema del Zumbayo. Este es el momento en que todos los internos del colegio finalmente pueden unirse por este objeto, este juguete, ¿no?, que era novedoso para ellos, este trompito, ¿no? Es el único momento de tranquilidad, en donde todos los internos, incluso hasta los más abusivos, se sienten pues así, ¿no?, sorprendidos, ¿no? Es como una especie de comunidad entre todos los internos, ¿no? Y este Zumbayo logra eso. Ahora, profe, ¿qué ocurre? Se da el tema de la peste que te he mencionado, y todos los internos del colegio se fugaron. El único que se quedó fue Ernesto. Y Ernesto se quedó porque iba a la OPA Marcelina, esta loquita que te menciono, había enfermado de tifus. Y Ernesto se quedó cuidándolo. Pero al final sus cuidados no valieron de mucho porque la OPA murió también. Y Ernesto, ¿qué pasó? Uno de los pocos hermanos que más o menos era legal acá en este internado, un zambito que venía de Nazca, el hermano Miguel, le dijo a Ernesto, acá la cosa de la peste está bien complicada. Mejor sería que te vayas a ver a tu papá. ¿Peste? Y hay un momento en que Ernesto ya estaba por irse y hay un grupo de indios que llegan de las haciendas por el tema de la peste y le pedían al cura Linares que oficiara una misa de sanación y también una misa para los muertos, para los difuntos de la peste. Las autoridades del pueblo se asustaron, el mismo cura se asustó, dijo que los indios vienen en mancha, seguramente quieren rebelarse. No querían rebelarse, sino que lo que pedían era esta misa, ¿no? Al final el cura hizo la misa, pero igual la gente se siguió muriendo. Y bueno, Ernesto se va. Se va. Y cuando se va de Abancay, como que siente una especie de liberación, porque siente que atrás deja un espacio pues que decadente, patético, violento, que no le agrada. Y cuando pasa por el puente del río Pachachaca, que es un río que pasa por Abancay, él se siente que le habla al río, que quiere formar un solo ser con el río. Ahí está también el elemento animista, mágico, ¿no? Ahí. Profe, en la novela se cuenta que Ernesto logra reencontrarse otra vez con su papá. No se menciona, pero todo hace suponer que
sí va a ser así, ¿no? Lo espera su padre en una hacienda de viejo precisamente, ¿no? Para ahí encontrarse, ¿no? Y para ahí estar juntos otra vez, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta acá hemos llegado con el indigenismo, ya nos quedarían prácticamente 2 horas nada más.